Ustedes saben que estamos estudiando Lucas capítulo 7, estamos al final ya del capítulo 7 de Lucas. Vamos a tener la lectura del capítulo y luego entonces vamos a exponer algunos puntos relevantes en este texto que tiene que ver con la visita de Jesús a la casa del fariseo Simón el fariseo. Hay muchas aplicaciones, muchas enseñanzas que nos aluden a nosotros. Al final se van a dar cuenta, porque cada uno de nosotros va a tener que responderse una pregunta, ¿verdad? Luego de tener las enseñanzas de este pasaje delante de nosotros. Lucas capítulo 7, y leo desde el versículo 36, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué pasaje tan precioso, que manifiesta claramente la misericordia del Señor sobre los pecadores. El Evangelio de Lucas es un evangelio muy particular realmente. Y de las cosas que tiene de particular es el hecho que es el evangelio que hace más referencia a mujeres, a situaciones en las cuales el Señor Jesucristo trata con mujeres. Es frecuente en el Evangelio de Lucas que se presenten personas comunes que se encuentran con el Señor Jesucristo en un momento dado y luego de eso no vuelven a citarse en las Escrituras. Y este pasaje en la casa de Simón el fariseo solamente aparece en el Evangelio de Lucas. Tendemos a pensar muchas veces que se trata del caso que vimos anteriormente con María de Betania, pero son ocasiones completamente distintas. Lo que vemos nosotros aquí es una serie de concurrentes a una convocatoria o una invitación a comer. Y estaba el Señor allá en la casa del fariseo. Y dice el texto aquí claramente que él se juntaba con publicanos. El versículo 34 lo dice. Fíjense en el mismo capítulo 7, versículo 34, cuando él mismo dice: vino el Hijo del Hombre y come y bebe, y decís: este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos. Amigo de publicanos y de pecadores también. El Señor se juntaba con los publicanos, se juntaba con los fariseos. Y ¿saben una cosa? Se junta con todo aquel que lo invita. Eso hace él. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice, pues él acude hacia él y no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Con quien uno menos se imagina, el Señor se sienta y se sienta a la mesa con él. Y la idea de sentarse a la mesa es algo muy claro, ¿no? De compartir con esa persona. Sentarse a la mesa era una señal de confraternidad.
De ahí la advertencia que tiene la Escritura cuando dice que de algunas personas dice debemos separarnos, dice con el tal ni aún comáis, con aquel que aún llamándose hermano, dice sin embargo su vida manifiesta todo lo contrario, dice con el tal ni aún comáis, o sea no tengan confraternidad con personas así. Pero si tú te animas y pruebas, te invitas al Señor Jesucristo, vas a ver cómo Él acude a ti. Lo hizo el fariseo y cuando vino a ver el fariseo tenía en su propia casa, sentado con él a la mesa, a Dios encarnado, a Jesús, Dios hecho hombre. Qué oportunidad tan brillante de compartir con aquel que puede redimirnos de nuestras culpas, de nuestros pecados. Y él, fariseo, ni siquiera se percató de esa realidad. Entre los que estaban concurrentes o convocados ahí en la mesa estaba también, además del Señor Jesucristo y los discípulos de él que estaban alrededor, estaba también, sin lugar a dudas, el dueño de la casa, el fariseo. Y dice la Escritura, aquí el texto, que él rogó a Jesucristo que comiese con él. O sea que, tratándose de un maestro religioso, en un momento, en una etapa en la cual todo el mundo tenía, y sobre todo los fariseos tenían un recelo grande ante aquel que estaba confrontándolo constantemente por sus malas prácticas religiosas. Sin embargo, este señor se animó a invitar al Señor Jesucristo. Independientemente de cuál fueran sus intenciones, el Señor Jesucristo acudió. Y nosotros podríamos suponer que había una genuina intención en Simón el fariseo cuando invitó al Señor Jesucristo. Podría ser, tal vez, que estuviera buscando algún tipo de crédito o reconocimiento, porque como había tanta gente que iban detrás del Señor Jesucristo por los milagros que hacía y el poder que él manifestaba, a lo mejor él dijo, déjame arrimarme un poquito. Puede ser que sí, puede ser que no, todo esto sería pura especulación. Pero la fama del Señor Jesucristo iba creciendo, iba aumentándose cada vez más, y sobre todo después de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. O sea que fue algo que realmente conmocionó a todos aquellos que se enteraron de ello, ¿verdad? Nosotros lo vimos ya en unos capítulos anteriores, en unos versículos anteriores. Habían, además del Señor Jesucristo, que era el invitado de gala, por decirlo así, y el propio que estaba recibiéndole, hospedador, en este caso el fariseo Simón, había también otro personaje que aparece ahí como concurrente a esa cena. Una mujer que se coló, por así decirlo, porque realmente no parece ser que haya sido invitada, sino que de una manera subrepticia llegó a aquel lugar donde estaban sentados a la mesa Simón juntamente con el Señor Jesucristo. Y fíjense que no estamos hablando, como decía hace un rato, de María de Betania, ni tampoco de María Magdalena. ¿Y saben por qué? Porque en este caso ni siquiera dice cuál es el nombre de la mujer. Dice una mujer. El nombre de ella no era importante. Realmente lo que era importante era el corazón de ella. Y por eso el Señor la deja como anónima. O sea, en las Escrituras no se dice cómo se llamaba esta mujer. Pero sí sabemos que no se trata ni de María Magdalena ni de María Betania, las cuales sí realmente señala la Escritura por su nombre en el momento en que aparecen en contacto con el Señor Jesucristo. Lo que pasa era que lo importante era el corazón de esta mujer. El énfasis en las Escrituras está en lo que había dentro de ella, la devoción que sentía, el amor que iba a manifestar hacia el Señor Jesucristo. El Señor ve mucho más allá de lo externo. El nombre nuestro, la posición que tenemos, el reconocimiento que tengamos en la sociedad, en nuestro medio, aún dentro de nuestra propia familia o en la iglesia, eso no es importante para el Señor. Para el Señor lo importante es tu corazón y mi corazón, ¿verdad? Consecuentemente, ni siquiera se molesta el escritor sagrado en poner el nombre de ella aquí en este texto. Dice una mujer simplemente. El anonimato, lógicamente, no es excluyente. Cuando digo esto, estoy diciendo que esta mujer podría representar a cualquier otra mujer o a cualquier otra persona. Cualquier otra persona que, así como ella era pecadora, también reconoce que era pecador o pecadora. Esta mujer, dice la Escritura, aquí el texto, que era una mujer que era pecadora. Y yo no le voy a pedir que levante sus manos, lógicamente, pero ¿quién no? ¿Quién no es pecador? ¿Quién no es pecador? Normalmente nosotros lo aceptamos como un axioma, el hecho de que, no, todos somos pecadores. Sí, pero el problema no es si todos somos pecadores, el problema es que yo soy pecador delante de Dios y mi problema es con el Señor. Y mi pecado me impide completamente poder tener una comunión cercana con Dios. Mucho menos poder aspirar a tener un lugar en el cielo juntamente a Él.
¿Por qué? Porque como pecador, el pecado nos separa del Señor. Dios es un ser santo y no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Él ama al pecador, y sobre todo al pecador que se arrepiente, pero de ninguna manera puede cohabitar con el pecado. Consecuentemente, todos nosotros realmente nos podríamos identificar con esta pecadora, ciertamente. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Así es como el texto dice, una mujer de la ciudad que era pecadora. Y con esto está insinuando el autor sagrado, o manifestando que se trataba de una prostituta. Una prostituta. Y la prostitución es una de las maneras más comunes, como nosotros vemos hoy día, la inmoralidad sexual. Y esta inmoralidad sexual no se manifiesta solamente en la prostitución, sino hay hoy día más que nunca, de una manera pública, diversas manifestaciones de la inmoralidad sexual en medio de la sociedad nuestra. Estamos invadidos y permea la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y permea a los creyentes, y permea a los predicadores y a los pastores también. Satanás sabe por dónde ataca y lo hace de una manera constante. Y así como esta mujer era pecadora, era una mujer inmoralmente reprobable, así lo somos cada uno de nosotros. Lo somos nosotros. El que piensa que no, dice la Biblia, que se fije bien que no caiga, ¿verdad? Y ella se enteró de que Jesús estaba en la casa del fariseo sentado a la mesa con él. ¿Y saben qué hizo ella? No desaprovechó la oportunidad. El maestro está allá. Jesús está allá. Allá voy. Lógicamente no lo dice el texto eso, pero es lo que manifiesta claramente cuando dice que al saber que Jesús estaba a la mesa con el fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Se acercó al Señor Jesucristo con el propósito de agradarle, de ungirle, de adorarle, de honrarle. ¿Por qué? Porque era una oportunidad, era la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades muchas veces tal vez hemos dejado pasar nosotros de estar en una comunión íntima con el Señor y recibir de Él la bendición de su favor? Porque simplemente hemos estado en otras cosas. No nos ha importado y hemos preferido mantenernos enlodados juntamente con los cerdos antes que salir y acudir a aquel que puede lavarnos del todo pecado. Esta mujer pecadora supo que el Señor estaba en la mesa, en la casa de Simón el fariseo, donde ella no era invitada, ni era bien recibida, ni era bien vista. Y entró a la casa. Y entró con las manos llenas. Dice que trajo un frasco de alabastro con perfume. Vino al Señor Jesucristo con un propósito específico y le trajo lo más valioso que tenía, lo más costoso que podía poseer. Un frasco de perfume. Un frasco de alabastro con perfume. Hermanos, venía con la intención de clamar al Señor, de honrar al Señor, de obtener el favor y la misericordia de Dios. Y no le importó lo que los demás pensaran. ¿Cuántas veces ese prurito social del temor al rechazo hace que nosotros no acudamos al Señor Jesucristo de la manera apropiada, en el momento apropiado, a buscar el favor apropiado, y preferimos simplemente mirar hacia otro lado, caminar en otra dirección, o cerrar nuestros labios y no dar testimonio de Él? Pero esta mujer no, buscó lo mejor que tenía, porque para ella era importante obtener el favor de Dios, porque estaba consciente completamente de su pecado y de lo que le esperaba como consecuencia de ello. Y buscó el perdón del Señor y trajo la manera de honrarle con algo que le costaba realmente. En otras palabras, estaba dispuesta a despojarse de lo más valioso que fuera para recibir la misericordia del Señor. Dice la Biblia claramente que Cristo dijo que aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Ataduras que no solamente son sociales, sino que son, vamos a llamarle, ¿cómo le llamo? Materiales. No queremos desprendernos, no queremos dejar tal cosa, no queremos ofrecerle a Dios cosas que son ataduras temporales, materiales, que total, todas ellas van a ser destruidas. Dice la Biblia que tenemos que tener mucho cuidado con las riquezas porque son inciertas, y lo son. Y si no, miren el cuadro de aquellas ciudades donde
seguramente comerciantes, y propietarios y mercaderes, todo lo que pueden ver son ruinas como consecuencia de la destrucción. Hermanos, esta mujer de la ciudad, cuyo nombre no se menciona, tenía una actitud humilde. Dice el texto aquí que ella estaba detrás del Señor Jesucristo a sus pies. En otras palabras, se fue arrastrando, ¿verdad? Y el Señor, que estaba en la mesa, siempre eran unas mesas bajitas, normalmente los pies quedaban hacia atrás, pues se le fue acercando a los pies del Señor. El Señor estaba hacia allá con los comensales y ella vino por detrás, calladita a sus pies. ¿Saben qué significa eso? No hay que ser muy sabio, ¿no? Era una mujer que no estaba buscando lucírsela, ni estaba en exhibicionismo. Era una mujer que tenía una actitud humilde. La única manera como podemos ponernos delante del Señor, llegar hasta Él, es con humildad. Dios resiste a los soberbios, pero su gracia la da a los humildes. Y es interesante, porque el humilde que se siente humilde ya no es humilde. Pero había una actitud correcta detrás de Él a sus pies. Y esta actitud se manifiesta en el llanto. Dice que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Una mujer con una actitud humilde, pero sobre todo con un dolor y una contrición profunda. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor cuando nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando sabemos que estamos mal, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que Dios es un Dios justo, que no va a pasar por alto nuestro pecado y que nos va a juzgar y condenar como consecuencia de ello. Por eso mandó a Jesucristo. Esta mujer estaba completamente consciente, llorando. A veces nos confundimos con tanta facilidad cuando vemos que todo aquel que quiera recibir a Cristo, que venga aquí adelante, y tú ves la gente que se para con una sonrisota y feliz de la vida, y todo el mundo repite conmigo: Señor Jesucristo. No, esta mujer estaba compungida de corazón, llorando, regando con lágrimas los pies del Señor Jesucristo, manifestándole su dolor y su contrición por culpa de ella, por su propio pecado. Eso es lo que se llama realmente un corazón contrito y humillado, al cual el Señor no lo rechaza absolutamente. El Salmo 51:16 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos o ofrendas, dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Ese es el corazón que el Señor quiere que tengamos cuando nos acercamos a Él. Esta mujer enjugaba con sus cabellos los pies del Señor Jesucristo, besaba sus pies, dice el texto. Y además de esto, dice que los ungía con el perfume. Son señales claras, en primer lugar, de adoración, ¿verdad? De devoción y de servidumbre. Algunos piensan que tal vez Jesucristo se anotó un tanto el día que acudimos a Él para buscar el perdón y salvación. Y no es así, es todo lo contrario. O sea, no somos nada, no merecemos nada. Si el Señor nos recibe como siervos, debemos considerarnos dichosos y bienaventurados, porque también en ese sentido terminaremos siendo siervos inútiles cuando hagamos lo mejor. Hermanos, esta mujer vio al fariseo, ¿verdad? Vio al Señor Jesucristo y no tuvo ningún tipo de prurito o reserva para postrarse a sus pies, regar el perfume sobre sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos, honrarle, adorarle, servirle de una manera absoluta y total, una devoción total hacia el Señor Jesucristo. Ahora, esto le chocó al fariseo. Versículo 39. Dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado al Señor Jesucristo, dijo para sí. Es interesante porque lo dijo para sí, pero el Señor Jesucristo parece que lo oyó, ¿verdad?
Cuando dice, si si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Óyeme, la simple cercanía de un rabino o un maestro a una mujer pecadora era algo que era contaminante. O sea, se contaminaba, se acercaba a ella, si la tocaba simplemente. Ay, la religión, la religión, la religión. Ese es el problema de la religión y sobre todo de la jerarquía religiosa que ciega a aquellas personas que ejercen jerarquía religiosa por el pecado del orgullo, a causa del pecado del orgullo. Son personas que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, son personas orgullosas, solamente ven lo externo y cuando ven lo externo lo ven con prejuicios. Eso me recuerda a Elí cuando veía a Ana derramando en lágrimas su corazón delante del Señor y pensaba que estaba borracha. Y sin embargo lo que estaba era como esta mujer manifestando su devoción delante de Dios. La mujer tenía pecados en la carne que eran visibles a los hombres. Pecados que eran notables, eran visibles. Todo el mundo sabía que era una pecadora simplemente. Simón tenía pecados en el espíritu que no eran visibles a los hombres, pero que sí eran visibles delante de Dios. Y esos son los pecados que tienen que preocuparnos a nosotros. Lo que solamente Dios conoce. Lo que solamente Dios conoce. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas a los creyentes, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne, dice, pero de espíritu también. Los pecados de la mujer eran pecados en la carne, los pecados del fariseo eran pecados espirituales. Soberbia, una tremenda soberbia. Ahora, vamos a los versículos que van del 40 en adelante. Aquí aparece vamos a llamarle la lección del Señor, cuando habla de dos deudores. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, di maestro. Y ahí viene la enseñanza. ¿Tienen su Biblia? Un acreedor tenía dos deudores. Primero vimos los invitados a la mesa de Simón. Ahora vamos a ver dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de los dos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Estos dos deudores representan de una manera muy clara a Simón y a la mujer, pero no solamente a Simón y a la mujer, sino que nos representan a todos nosotros. Todos nosotros estamos en deuda con el Señor. Y somos deudores en primer lugar porque Dios tiene derechos adquiridos sobre todas sus criaturas. Nosotros le debemos la vida al Señor, Él nos creó. Y el pecado nos va amontonando deudas sobre nuestras almas una vez y otra vez. Mientras mayores somos de edad, mayores deudas acumuladas tenemos. Mayores pecados hemos cometido. Hay un cúmulo de faltas, de ofensas a nuestro Dios, a la santidad de nuestro Dios, que sobre todo vamos a llamarle, se encienden o se incentivan o se declaran cuando somos creyentes. Cuando profesamos ser de Cristo y sin embargo nuestras vidas está llena, repleta de pecado no confesado. Aquí vemos nosotros porque el Señor nos mandó a incluir en nuestras oraciones el perdón de nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque en una oración regular tenemos que vernos introspectivamente, tenemos que confesar nuestras faltas delante del Señor. Uno de los dos deudores debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Llegó la pregunta que tenemos que contestarnos cada uno de nosotros. Yo se lo dije al principio, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a tener
que terminar contestándose una pregunta que voy a formular. ¿Están listos para recibirla? No, veo que algunos no. ¿O sí? ¿Cuánto le debes a Dios? ¿500 o 50? Dice que había dos deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que a quien le perdonó más. Y le dijo Jesús, dice, ciertamente has juzgado, ciertamente has juzgado. Hermanos, amigos, todos nosotros tenemos una deuda, o de 500, o de 50, o de quién sabe cuánto, pero tenemos una deuda porque todos nosotros vamos acumulando faltas, pecados. De ahí la exhortación del Señor a su pueblo de que si alguno peca, que acuda rápidamente a su intercesor, a su abogado, a su intermediario, al Señor Jesucristo. Porque no podemos dejar de ninguna manera pecado acumulado, guardado en nuestros corazones. Los creyentes sabemos eso y acudimos al Señor en el momento porque el Espíritu Santo nos da testimonio y nos evidencia el pecado que hemos cometido. Pero el énfasis no está en eso, sino en el hecho de que tenemos una deuda y que esta deuda no tenemos manera de pagarla por nosotros mismos. Ni las buenas obras que cometamos para compensarlas, como nos enseña la religión, todas las religiones. Sé bueno, condúcete bien, ama a los demás, haz obras de misericordia, ama a tu prójimo, porque así tú compensas tu pecado. No se pagan de esa manera, absolutamente. No hay religión tampoco que pueda ayudar en ese sentido. Y los mandamientos no son una moneda de cambio, o sea, no podemos decir simplemente, bueno, yo cumplí tal mandamiento, consecuentemente, bórrame, Señor, tales deudas. No, ahí está la deuda acumulada. ¿Saben cómo se paga y cómo se borran las deudas? Con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos redime, que salda nuestras cuentas, que clava en su cruz esa carta, esa lista de pecado de nosotros, cuando por la fe nos acercamos a Él y clamamos por perdón y misericordia. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos redime, nos lava, nos limpia de todo pecado. Hay que reconocer que tenemos una bancarrota espiritual que no podemos pagar por nuestros propios recursos, pero la gracia del Señor se manifiesta cuando somos redimidos. Nuestras faltas, nuestras deudas son cubiertas, pagadas por la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una pregunta en el aire. ¿Cuál de ellos le amará más? Alguno dirá, bueno, las cosas que ha cometido ese señor o esa señora en su vida, eso no tienen perdón de Dios. ¿Quién eres tú para que juzgue a los otros? Yo sí sé una cosa, que el que ha experimentado el perdón de Dios es el que puede amar a Dios de todo corazón y sobre todas las cosas. El amor de Dios hacia nosotros se revierte en que cada vez le amamos más a Él. Pero realmente, cuando le amamos a Él es porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y lo ha hecho cómo? Enviándonos a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la manifestación del amor de Dios hacia un mundo perdido y pecador. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto amas al Señor? O, si quieres, te la pregunto en la manera que el Señor le preguntó a Simón. ¿Cuál de ellos le amará más? ¿El de 500 o el de 50? 500 o 50, dos deudores. Ahora vamos a ver una serie de contrastes. Hemos visto dos puntos de un bosquejo de 4. Primero tenía que ver con los concurrentes a la casa de Simón, los que estaban ahí. El segundo tiene que ver con los deudores, ¿verdad?
los de 500 o los de 50, y el tercero tiene que ver con los contrastes que se presentan en el pasaje. Atiendan, no se me cansen, y ahora es que viene la parte más gloriosa de todas. Dice el versículo 44, que vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, las han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dos actitudes completamente diferentes ante el Señor Jesucristo, o hacia el Señor Jesucristo. Simón el fariseo se le acercó al Señor Jesucristo en calidad de iguales. Ven, te invito a mi casa, ven conmigo. Maestro, yo soy también un maestro, un fariseo. No vimos nosotros en el pasaje en ningún momento que tuvo ningún tipo de cortesía que era regular y esperada cuando se recibía a una persona que se consideraba importante, como era simplemente ofrecerle agua para que se lavara los pies, que por lo general en la casa de las personas importantes era un trabajo que hacían los esclavos, los siervos, y que el Señor Jesucristo finalmente terminará haciendo lo mismo con cada uno de sus discípulos, lavarle los pies a los discípulos. Simón el fariseo no manifestó ningún tipo de reverencia ni de amor, absolutamente, no honró al Señor Jesucristo como tal, simplemente lo invitó a compartir con él. No le ofreció nada al Señor en particular, y terminó inclusive dudando del Señor Jesucristo. En el versículo 39 dice la Escritura que él decía: si fuera profeta conocería quién es esta mujer, quién es que le está tocando. Simón pecó gravemente de omisión. Pecó de omisión por lo que no hizo que debió haber hecho con el Señor Jesucristo. Es un pecado terrible. La gente cree que solamente pecado de comisión, o sea, cuando hacemos algo, pero a veces por no hacer lo que teníamos que hacer, pues pecamos. Rechazar a Jesucristo es un pecado de omisión, y para eso no tenemos que manifestarlo con nuestros labios y decir: no me interesa Jesucristo, no me interesa la salvación, no me interesa el reino de los cielos, y no simplemente con mirar para otro lado, pensar en otra cosa y cambiar la conversación, cosa que sucede muchas veces cuando ni siquiera hemos salido por las puertas del templo. Pecado de omisión. El pecado del fariseo fue lo que no hizo por el Señor Jesucristo. Pero en el caso de la mujer es todo lo contrario. En primer lugar, no se intimidó por el hecho de que lo más probable fuera que la expulsaran, que la despreciaran, porque todo el mundo sabía que ella era una pecadora, que era una prostituta, todo el mundo lo sabía. Y aquel personaje religioso, si se hubiera dado cuenta, no lo hubiera dejado pasar, pero ella vino subrepticiamente, se puso a los pies del Señor Jesucristo. Ella simplemente no se intimidó, no tuvo temor de ser despreciada por parte de los hombres. Por otra parte, ella se humilló más allá de lo que haría un esclavo cualquiera. Y con esto estaba reconociendo su indignidad. Y además de todo esto, manifestó su gran amor por nuestro Señor Jesucristo, honrándole con todo lo que podía hacerlo, con sus cabellos, con sus lágrimas, con su perfume. En otras palabras, con todo su corazón, con todo, su mente, su corazón, sus bienes, todo, absolutamente todo. Esos son los dos contrastes del pasaje. Esos son los dos contrastes entre el fariseo, el cual tipifica a cualquiera que no recibe de todo corazón, con todo el entusiasmo y con una actitud correcta, arrepentida de su condición, a nuestro Señor Jesucristo, y el de esta mujer que todo lo contrario, a pesar del estigma que tenía sobre ella y el rechazo que tenía de la comunidad, sin embargo no le importó nada con tal de obtener el favor del Señor y poder aprovechar la oportunidad para honrarle. Y finalmente vamos a ver los resultados. Versículo 48. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar,
Versículo 47, tus muchos pecados te son perdonados. Jesús conocía los pecados de la mujer, claro que los conocía, como conoce los tuyos y como conoce los míos. Y los perdonó. Los perdonó. No hay pecado que el Señor no perdone si nos acercamos a Él con la actitud correcta, con un corazón contrito, humillado, quebrantado, con el deseo y el anhelo de cambiar nuestra vida, nuestro proceder y seguirle a Él. No hay pecado que el Señor no perdone. Pero no solamente obtuvo perdón, ¿verdad? No solamente manifestó que ciertamente Él puede perdonar pecado, sino además de esto, el resultado fue la salvación. Versículo 50 es categórico. No solamente le dijo, tus pecados te son perdonados, sino que le dijo, tu fe te ha salvado. No creo que se estuviera refiriendo a que estaba la mujer siendo perseguida por nadie y que de esta manera iba a ser recluida o preservada de los guardias o de los asesinos o de los malvados, sino simplemente salvada de la condenación que viene como consecuencia del pecado y que pende sobre todas nuestras almas como una espada dispuesta a atravesarnos y aniquilarnos. Hermanos, los resultados fueron en primer lugar perdón. Todo aquel que clama al Señor Jesucristo arrepentido de corazón va a recibir el perdón. ¿Por qué Él lo promete? Porque Él lo promete. Él habla que nuestros pecados pueden ser tan rojos como la grana y Él los volverá tan blancos como la nieve. Él es quien puede blanquear nuestras almas. Y después finalmente la paz. Cuando en el versículo 50 también le dice, ve en paz. Y esto confirma lo que dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 5, versículo 1, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, salvación y paz. Aquella paz que sobrepasa, que no es concebible, que todo entendimiento no es suficiente. Sobrepasa todo entendimiento y esa es la misma paz que va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en nuestro Señor Jesucristo. La conclusión del mensaje de esta mañana, del estudio de esta mañana, porque son estudios bíblicos lo que damos realmente, es en primer lugar, la medida del amor es el perdón. Vuelvo y repito, la medida del amor es el perdón recibido y el perdón otorgado. Porque amó mucho, le perdonaron mucho. El que ama poco, le perdonaron poco. Y nuestro perdón queremos ciertamente que sea absoluto. Sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto amas al Señor? Esta es una buena referencia para saber cuánto te has lamentado de tu pecado. Segundo lugar, no importa si son 500 o si son 50 lo que debes. El amor de Dios ha provisto para ti un perdón absoluto en Jesucristo. No importa si son 500 o son 50. Este Dios de amor ha provisto para ti un perdón absoluto por medio de su Hijo Jesucristo. Y la última conclusión es que si tú deseas perdón, si deseas salvación y si deseas paz, simplemente tienes que hacer lo que hizo la pecadora: venir a los pies del Señor Jesucristo. Eso es todo. Oramos.
Gracias, Padre, por tu perdón absoluto, por tu misericordia, Señor, que nos alcanza y nos abraza. Y pedimos esta mañana, Señor, que nos concedas de esa gracia y de ese perdón, tanto a los que tenemos 500 como a los que tenemos 50, Señor. Estamos aquí delante de ti. Tú conoces, Señor, así como conocías el corazón de la pecadora y también la de Simón el fariseo. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestra historia, Señor. Hay pecados que inclusive hemos olvidado con el paso de los años, pero que están ahí, Señor. A menos que tú seas quien los borre, quien los lave, quien los limpie. Y no queremos, Señor, llegar al momento en el cual tengamos que dar cuenta y tener esas deudas pendientes, Señor, por no haber sido perdonadas por tu gracia mediante la sangre del Cordero. Por eso pedimos, Señor, en esta mañana, que tú perdones, Señor, nuestras faltas. Míranos como iglesia también, como congregación, Señor. Seguro, Padre, que hemos faltado tanto, Señor. Hemos cometido tantas faltas, errores. Queremos rogarte como iglesia, Señor, y aún como nación, Señor, que nos perdone, Señor. Despídenos, Señor, con esa bendición del conocimiento de tu gracia y tu perdón, y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones como la que tomó, Señor, esta pecadora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.